Yo era un hombre de fe. Durante más de 15 años prediqué en púlpitos, consolé a familias en crisis, bauticé niños y celebré matrimonios. Creí que estaba sirviendo a Dios, pero lo que descubrí me hizo cuestionar todo lo que había construido. Nací en 1973 en un barrio humilde de Medellín, Colombia, en una casa de ladrillo a medio terminar, donde el agua a veces no llegaba y la luz se cortaba cada 2 semanas. Mi nombre es Andrés Salazar y hoy tengo 52 años, pero cuando era niño solo tenía dos certezas: que éramos pobres y que mi madre nunca dejaba de orar. Ella era una mujer de fe inquebrantable, de esas que creen que Dios responde aunque tarde. Y fue ella quien me llevó por primera vez a una pequeña iglesia evangélica del barrio, cuando yo tenía apenas 7 años. Recuerdo el calor sofocante del lugar, las sillas de plástico rotas, el olor a humedad mezclado con sudor, y la voz del pastor que resonaba como un trueno prometiendo bendiciones a quienes creyeran. En ese momento, algo se encendió dentro de mí, una chispa que con los años se convertiría en una hoguera capaz de iluminar o de quemarme por completo. Crecí escuchando sermones cada domingo, memorizando versículos bíblicos como si fueran canciones de cuna y participando en cada actividad que la iglesia organizaba. Mi adolescencia transcurrió entre campamentos juveniles, grupos de oración y noches enteras estudiando teología autodidacta con libros prestados y grabaciones de predicadores famosos que circulaban en casetes de dudosa procedencia. A los 18 años, cuando mis amigos del barrio estaban pensando en conseguir trabajo o meterse en problemas, yo ya había decidido que mi vida estaría dedicada a Dios. No fue una decisión fácil, porque en mi familia nadie entendía por qué alguien querría desperdiciar su juventud en un camino que no prometía dinero ni estabilidad. Pero yo estaba convencido de que tenía un llamado, una misión que cumplir. A los 22 años me mudé a Bogotá con una maleta llena de ropa usada, 50,000 pesos en el bolsillo y una carta de recomendación de mi pastor en Medellín. Llegué a la capital buscando oportunidades en el ministerio, tocando puertas de iglesias grandes y pequeñas, ofreciéndome como voluntario, como maestro de escuela dominical, como lo que fuera necesario con tal de servir. Durante meses dormí en un cuarto prestado en la casa de una hermana de la congregación, una mujer mayor que me daba techo y comida a cambio de ayudarla con las tareas del hogar. Trabajaba en las mañanas como mensajero en una empresa de paquetería y en las tardes asistía a servicios religiosos, seminarios y reuniones de oración. Era agotador, pero sentía que cada sacrificio me acercaba más a mi propósito. Fue en una de esas reuniones donde conocí al obispo Héctor Mejía, un hombre de unos 50 años, imponente, de voz grave y mirada penetrante, que lideraba una de las congregaciones evangélicas en crecimiento más rápido de Bogotá. El obispo Mejía tenía un carisma magnético, una forma de hablar que hacía que hasta los escépticos sintieran que estaban frente a alguien tocado por lo divino. Después de escucharme predicar en un evento juvenil, me llamó aparte y me dijo algo que jamás olvidaré. Andrés, tienes un don, no lo desperdicies en iglesias pequeñas. Vente conmigo y te voy a enseñar lo que es el verdadero ministerio. Esas palabras fueron como música para mis oídos, y sin pensarlo 2 veces acepté su invitación. A los 25 años me convertí en pastor asistente de la iglesia evangélica Redención y Vida, una congregación que en ese momento tenía alrededor de 1,000 miembros y que en los años siguientes crecería hasta superar los 5,000. Mi trabajo consistía en dar consejería pastoral, visitar enfermos, preparar jóvenes para el bautismo y predicar ocasionalmente cuando el obispo Mejía no podía hacerlo. Era un trabajo demandante, pero yo lo hacía con pasión, con la certeza de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios.
La iglesia crecía a un ritmo impresionante, sumando nuevos miembros cada semana, inaugurando sedes en otros barrios de Bogotá y expandiéndose hacia ciudades vecinas como Soacha, Funza y Chía. Todo parecía una bendición, una prueba de que estábamos haciendo las cosas bien. Durante ese tiempo también construí una vida personal que parecía perfecta. Conocí a Laura en la iglesia, una mujer dulce, devota, de sonrisa tímida y fe inquebrantable, que trabajaba como maestra en la escuela dominical. Nos casamos cuando yo tenía 28 años, en una ceremonia sencilla pero emotiva, celebrada en el templo principal de la congregación. Laura siempre fue mi mayor apoyo, mi compañera en cada decisión, la que me esperaba despierta cuando llegaba tarde de las reuniones pastorales y la que oraba por mí cuando las cargas del ministerio se volvían demasiado pesadas. Con los años nacieron nuestros 3 hijos, Mateo, Samuel y Sofía, 3 niños que crecieron entre alabanzas, sermones y la promesa de que su padre estaba sirviendo a un propósito mayor. Para cuando cumplí 35 años, ya era reconocido dentro de la congregación como uno de los pastores más carismáticos y comprometidos. El obispo Mejía me había dado más responsabilidades, confiándome la dirección de uno de los templos satélites que habíamos inaugurado en el sur de Bogotá. Mi congregación en ese templo llegó a tener más de 2000 miembros. Personas que venían cada domingo buscando consuelo, esperanza, respuestas a problemas que iban desde enfermedades terminales hasta deudas impagables. Yo los escuchaba, oraba con ellos, les predicaba un evangelio de fe y prosperidad que prometía que Dios recompensaría su fidelidad con bendiciones materiales y espirituales. En ese entonces, yo creía cada palabra que decía. Pero mientras la iglesia crecía, también empezaron a crecer ciertas inquietudes en mi interior. Veía cosas que no terminaban de encajar, comportamientos del liderazgo que me generaban dudas, pero que yo justificaba diciéndome a mí mismo que no era mi lugar cuestionar a quienes estaban por encima de mí. El obispo Mejía y su círculo cercano vivían en casas cada vez más lujosas, conducían vehículos de alta gama y viajaban constantemente al exterior, supuestamente para asistir a conferencias y eventos religiosos. Mientras tanto, muchos de los miembros de la congregación apenas podían pagar el arriendo o comprar medicinas para sus hijos. Yo trataba de no pensar en eso, de concentrarme en mi labor pastoral, pero las preguntas comenzaban a acumularse en mi mente como nubes antes de una tormenta. Recuerdo una noche en particular, después de un servicio especialmente emotivo, donde varias familias habían dado ofrendas generosas a pesar de sus dificultades económicas. Llegué a casa y Laura me encontró sentado en la sala, mirando al vacío. «¿Estás bien?», me preguntó con esa voz suave que siempre me tranquilizaba. Yo asentí, pero en el fondo sabía que algo dentro de mí estaba empezando a romperse. Esa noche no pude dormir, dándole vueltas a las mismas preguntas una y otra vez. ¿Estábamos realmente sirviendo a Dios o estábamos sirviendo a algo más? Esa pregunta, que entonces apenas me atrevía a susurrar en la oscuridad de mi habitación, terminaría destruyendo todo lo que había construido. Las dudas, que comenzaron como un murmullo distante, pronto se convirtieron en gritos imposibles de ignorar. Todo empezó una tarde de marzo del 2018, cuando por casualidad entré a la oficina administrativa de la iglesia buscando unos documentos para un trámite de registro de matrimonios que debía realizar. La secretaria no estaba, y sobre su escritorio había una carpeta abierta con estados financieros que captaron mi atención. Sé que no debía haberlo hecho, pero algo dentro de mí me impulsó a echar un vistazo rápido. Lo que vi me dejó helado. Transferencias bancarias por cifras millonarias a cuentas personales del obispo Mejía y otros líderes principales. Gastos registrados como inversiones ministeriales, que incluían compras de propiedades en zonas exclusivas de Bogotá,
vehículos de lujo y hasta un apartamento en Miami. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. Cerré la carpeta rápidamente, tomé los documentos que necesitaba y salí de la oficina tratando de actuar con normalidad. Pero mi mente era un caos. Durante días no pude pensar en otra cosa, repasando una y otra vez lo que había visto, tratando de encontrar una explicación lógica que justificara esos números. Tal vez había malinterpretado la información. Tal vez esas transferencias tenían un propósito legítimo que yo desconocía. Tal vez estaba siendo malagradecido con quienes me habían dado la oportunidad de servir. Pero por más que intentaba convencerme, la incomodidad no desaparecía. Decidí empezar a prestar más atención a lo que ocurría en la iglesia, a observar con otros ojos las dinámicas del liderazgo que antes aceptaba sin cuestionar. Y lo que descubrí me aterró. Me di cuenta de que cada vez que había campañas especiales de ofrendas, los líderes presionaban a los miembros con mensajes que rayaban en la manipulación emocional y espiritual. Si no das generosamente, estás robándole a Dios, decía el obispo Mejía desde el púlpito mientras mostraba videos de testimonios fabricados de personas que supuestamente habían prosperado después de sembrar su semilla de fe. Vi cómo ancianos que apenas tenían para comer entregaban sus pensiones completas creyendo que Dios les devolvería el doble, y cómo familias se endeudaban para cumplir con los pactos financieros que la iglesia promovía cada mes. Lo más perturbador era que nadie cuestionaba hacia dónde iba ese dinero, porque hacerlo era considerado un acto de rebelión contra la autoridad espiritual. Empecé a hacer preguntas discretas a otros pastores de mi confianza, tratando de entender si yo era el único que veía estas irregularidades. La mayoría me miraban con incomodidad y cambiaban de tema rápidamente, pero uno de ellos, el pastor Julio, un hombre mayor que llevaba más de 20 años en la iglesia, me llevó aparte una noche después de un servicio. «Andrés, hay cosas que es mejor no saber», me dijo con voz cansada y ojos tristes. «Yo también hice preguntas hace años y casi me cuesta mi ministerio. Si valoras tu posición y tu familia, deja las cosas como están». Sus palabras me dejaron un sabor amargo en la boca, porque confirmaban que yo no estaba imaginando cosas, que lo que veía era real, y que muchos otros lo sabían pero preferían callar. Pero yo no podía callar. Cada noche volvía a casa con el peso de lo que estaba descubriendo, y Laura comenzó a notar que algo andaba mal. «Estás distante», me decía mientras cenábamos en silencio. «¿Pasó algo en la iglesia?» Yo no sabía qué responderle, porque ¿cómo le explicas a tu esposa, que ha dedicado toda su vida a servir en esa congregación, que todo lo que creíamos podría ser una mentira? Decidí seguir investigando por mi cuenta, discretamente, buscando documentos, registros bancarios, contratos, cualquier cosa que me ayudara a entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Descubrí que la iglesia no solo manejaba dinero de ofrendas y diezmos, sino que también tenía negocios paralelos que operaban bajo nombres corporativos que parecían no tener relación directa con la congregación. Había una empresa de bienes raíces registrada a nombre de la esposa del obispo Mejía, que compraba propiedades usando dinero que supuestamente provenía de donaciones anónimas. Había otra empresa de importación de vehículos que traía camionetas de lujo desde Estados Unidos y las vendía a precios inflados a miembros adinerados de la iglesia, generando ganancias millonarias que nunca aparecían en los estados financieros oficiales. Y lo más perturbador, había un esquema de inversiones en criptomonedas que el obispo Mejía promovía en reuniones privadas con los líderes más cercanos, prometiéndoles retornos del 300% en 6 meses. Una tarde, después de meses de investigación silenciosa, decidí que tenía suficiente evidencia para confrontar al obispo Mejía. Pedí una reunión privada con él
y cuando entré a su oficina lujosamente decorada con muebles importados y cuadros costosos, sentí que estaba a punto de cruzar un punto de no retorno. Le mostré los documentos que había recopilado. Le hice preguntas directas sobre las transferencias bancarias, sobre los negocios paralelos, sobre las promesas de prosperidad que nunca se cumplían para la mayoría de los miembros. Esperaba ver sorpresa, tal vez indignación, incluso una explicación que me tranquilizara, pero lo que vi en su rostro fue algo completamente distinto: frialdad, calculada y amenazante. «Andrés», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «veo que has estado muy ocupado metiendo tus narices donde no te llaman». Se recostó en su silla de cuero, entrelazó los dedos y me miró como si estuviera evaluando cuánto daño podía hacerme. «Dime algo, ¿quién te paga el salario cada mes? ¿Quién te dio la oportunidad de tener un ministerio cuando llegaste de Medellín sin nada? ¿Quién te dio una posición que te permite mantener a tu familia?» Cada palabra era una estocada, un recordatorio de que yo dependía de él, de que mi vida tal como la conocía estaba en sus manos. «La iglesia es un negocio, Andrés», continuó sin inmutarse. «Y si no lo entiendes, entonces no estás listo para estar en posiciones de liderazgo. Aquí se sirve a Dios, sí, pero también se sirve a la realidad de que todo cuesta dinero y alguien tiene que manejarlo». Salí de esa reunión temblando, no de miedo, sino de rabia e impotencia. Me di cuenta de que no estaba lidiando con un simple caso de mala administración financiera, sino con un sistema perfectamente diseñado para extraer dinero de los más vulnerables, mientras mantenía a los líderes en posiciones de poder y riqueza. Y lo peor de todo, ese sistema funcionaba porque nadie se atrevía a cuestionarlo. Esa noche, cuando llegué a casa, Laura me estaba esperando con la cena servida y los niños ya dormidos. Me senté a la mesa, pero no pude probar bocado. «Andrés, tienes que decirme qué está pasando», insistió ella con lágrimas en los ojos. Y por primera vez en meses le conté todo, lo que había descubierto, la confrontación con el obispo Mejía, el miedo que sentía por lo que podría pasar a continuación. «¿Qué opinas de lo que has visto hasta ahora? Déjame tu comentario y cuéntame si alguna vez has vivido algo similar en tu comunidad religiosa». Después de mi confrontación con el obispo Mejía, las cosas en la iglesia comenzaron a cambiar, pero no de la manera que yo esperaba. En lugar de reconocer los problemas o intentar justificar las irregularidades financieras, el liderazgo decidió tomar otro camino: el silencio estratégico y la vigilancia constante. Me di cuenta de que mis movimientos estaban siendo monitoreados, que mis conversaciones con otros pastores eran reportadas y que había una campaña sutil pero efectiva para aislarme dentro de la estructura ministerial. Reuniones a las que antes era invitado ahora se realizaban sin mi presencia, decisiones importantes se tomaban sin consultarme, y algunos líderes con los que antes tenía buena relación comenzaron a tratarme con frialdad y desconfianza. Pero yo no podía dejar las cosas así. Decidí profundizar mi investigación, y lo que descubrí superó mis peores sospechas. La iglesia no solo desviaba dinero de ofrendas y diezmos, sino que operaba como una verdadera corporación multinivel, donde cada pastor tenía incentivos económicos directos por traer nuevos miembros y por promover las campañas financieras especiales. Había un sistema de comisiones oculto. Por cada 10 nuevos miembros que un pastor conseguía, recibía un bono equivalente al 10% de los diezmos que esas personas aportaran durante su primer año. Esto convertía la evangelización en un negocio de reclutamiento, donde lo que importaba no era la salvación de las almas, sino el crecimiento de la base financiera. Descubrí también que muchas de las propiedades que la iglesia supuestamente había comprado para expansión ministerial nunca fueron usadas para ese propósito. En realidad, se trataba de inversiones inmobiliarias
que luego eran revendidas con ganancias millonarias, que iban directamente a las cuentas personales del obispo Mejía y su círculo más cercano. Había lotes en zonas de desarrollo urbano que se compraban a nombre de fundaciones fantasma, vinculadas a la iglesia. Se mantenían unos años mientras se valorizaban, y después se vendían con márgenes de ganancia del 200% o más. Todo esto se hacía bajo el pretexto de inversiones para el reino de Dios, pero la realidad era que el único reino que crecía era el patrimonio personal de los líderes. El esquema más sofisticado que encontré tenía que ver con las llamadas siembras de fe que el obispo Mejía promovía intensivamente cada trimestre. Estas eran campañas especiales donde se les pedía a los miembros que hicieran donaciones extraordinarias, con la promesa de que recibirían milagros financieros en un plazo de 90 días. Para hacer la oferta más atractiva, se mostraban testimonios de personas que supuestamente habían sembrado y recibido bendiciones multiplicadas, negocios prósperos, deudas canceladas milagrosamente, herencias inesperadas, trabajos mejor pagados. Investigando esos testimonios, descubrí que la mayoría eran fabricados o exagerados, y que en algunos casos incluso se les pagaba a personas para que dieran esos testimonios frente a las cámaras. Pero lo que más me perturbó fue descubrir el esquema de las criptomonedas. El obispo Mejía había creado un programa de inversión exclusivo para líderes, donde prometía retornos garantizados del 300% en 6 meses, invirtiendo en una criptomoneda que supuestamente estaba respaldada por la iglesia. Decenas de pastores y líderes de diferentes niveles habían invertido sus ahorros, algunos incluso habían vendido propiedades o pedido préstamos para participar. Lo que ellos no sabían es que esa criptomoneda no existía en ningún exchange legítimo, que los documentos de respaldo eran falsos y que en realidad se trataba de un esquema piramidal clásico, donde los primeros inversores recibían ganancias ficticias con el dinero de los nuevos inversores. Cuando finalmente la pirámide colapsara, cientos de personas perderían todo y el obispo Mejía ya habría transferido el dinero a cuentas en paraísos fiscales. Recopilé toda esta información en carpetas digitales. Guardé copias de documentos bancarios, contratos, correos electrónicos, registros de transferencias y testimonios de personas que habían sido afectadas. Contacté discretamente a algunos miembros de la congregación que sabía que habían tenido problemas con la iglesia y me confirmaron historias desgarradoras. Familias que habían perdido sus casas por dar todo su dinero en siembras de fe. Ancianos que ya no podían comprar medicinas porque destinaban sus pensiones completas a los diezmos. Jóvenes endeudados hasta el cuello por seguir las enseñanzas de prosperidad que la iglesia promovía. Cada testimonio era una puñalada en mi corazón, porque yo había sido parte de ese sistema, había predicado esas doctrinas, había convencido a personas de que su prosperidad dependía de su fidelidad financiera a la iglesia. Decidí que tenía que hacer algo más que simplemente documentar, tenía que actuar. Primero intenté hablar con otros pastores de alto rango, aquellos que yo creía que tendrían la autoridad moral y la influencia para exigir cambios. Pero me encontré con 3 tipos de respuestas: los que ya sabían todo y estaban cómodos con el arreglo porque también se beneficiaban, los que sospechaban pero preferían no meterse en problemas, y los que genuinamente no sabían nada porque estaban tan absorbidos en sus labores pastorales que nunca se detuvieron a cuestionar el sistema. Ninguno de ellos estaba dispuesto a apoyarme en una denuncia formal. Entonces recurrí a la junta directiva de la iglesia, un grupo de empresarios y profesionales que supuestamente supervisaban las finanzas y la administración. Solicité una reunión extraordinaria donde presenté parte de mi evidencia, esperando que al menos algunos de ellos mostrarían preocupación y exigirían una auditoría independiente.
Lo que no sabía es que la mayoría de los miembros de esa junta también estaban involucrados en los negocios paralelos de la iglesia. Uno de ellos era el abogado que estructuraba las empresas fantasma. Otro era el contador que maquillaba los estados financieros. Y otro más era el agente inmobiliario que facilitaba las compras de propiedades. La reunión terminó con una advertencia clara. Si seguía haciendo ruido, enfrentaría consecuencias graves. Las amenazas ya no eran veladas. Empecé a recibir llamadas anónimas en las que voces desconocidas me decían que tuviera cuidado con mi familia, que pensara en mis hijos, que recordara que en Colombia las cosas podían ponerse peligrosas para quienes no sabían guardar silencio. Laura estaba aterrada. Me suplicaba que dejara todo, que aceptara que no podíamos cambiar el sistema, que pensara en nuestro bienestar. Pero yo ya había llegado demasiado lejos, había visto demasiado, y sabía que si me callaba estaría siendo cómplice de una estafa masiva que destruía vidas en nombre de Dios. Una noche, el obispo Mejía me citó nuevamente a su oficina. Esta vez no había sonrisas ni palabras suaves. «Andrés, te voy a dar una última oportunidad», me dijo mientras encendía un cigarro importado que probablemente costaba más que el salario mensual de muchos miembros de la congregación. «O te callas, aceptas que las cosas son como son y sigues disfrutando de los beneficios de tu posición, o te vas y cargas con las consecuencias». Le pregunté qué tipo de consecuencias, y su respuesta fue escalofriante. «Podemos decir que robaste dinero de la iglesia, que tuviste un affair con alguna hermana de la congregación, que tu comportamiento fue inmoral y que por eso te expulsamos. Tu reputación quedará destruida, ninguna iglesia te recibirá y tu familia cargará con la vergüenza». Salí de esa oficina sabiendo que mi vida tal como la conocía estaba a punto de terminar. No importaba lo que eligiera, ya había cruzado una línea de la cual no había retorno. Esa noche no dormí. Pasé horas mirando a Laura y a mis hijos dormir, preguntándome si estaba haciendo lo correcto, si valía la pena destruir mi vida y la de mi familia por exponer una verdad que tal vez nadie quería escuchar. Pero en el fondo sabía la respuesta. Si me callaba, no podría volver a mirarme al espejo sin sentir asco de mí mismo. «Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Lo mejor está por venir. No te vayas. Quiero saber qué harías tú en mi lugar». La venganza del obispo Mejía no se hizo esperar. Una semana después de nuestra última confrontación, fui convocado a una reunión especial del Consejo de Ancianos de la Iglesia, un grupo de líderes que funcionaba como tribunal disciplinario para casos de faltas graves cometidas por pastores. Cuando entré a la sala, vi las caras de hombres que hasta hacía poco consideraba mis hermanos en la fe, pero ahora me miraban con una mezcla de lástima y desprecio. El obispo Mejía presidía la mesa con una expresión de solemnidad teatral perfectamente ensayada. Lo que siguió fue una farsa judicial que me dejó sin aliento. Me acusaron de múltiples faltas: malversación de fondos de la iglesia, comportamiento inmoral con una hermana de la congregación cuyo nombre ni siquiera mencionaron, rebelión contra la autoridad espiritual y sembrar discordia entre los líderes. Presentaron pruebas que eran completamente fabricadas, estados de cuenta bancarios alterados que supuestamente mostraban transferencias sospechosas a mi cuenta personal, testimonios escritos de personas anónimas que decían haberme visto en situaciones comprometedoras y correos electrónicos que supuestamente yo había enviado, hablando mal del liderazgo de la iglesia. Intenté defenderme, mostrar mi propia evidencia de la corrupción que había descubierto, explicar que todo era una estrategia para silenciarme, pero no me dejaron hablar más de 5 minutos antes de interrumpirme. «Andrés, tu comportamiento es inaceptable», sentenció el obispo Mejía con voz grave y llena de falsa indignación. «Has traicionado la confianza que depositamos en ti. Has robado a la iglesia.
y has violado los principios morales que juraste defender. Por lo tanto, este consejo decide unánimemente destituirte de tu posición como pastor, expulsarte de la congregación y hacer pública tu falta para que otras iglesias sepan con quién están tratando. Salí de esa reunión sintiendo como si me hubieran arrancado el alma. En menos de una hora, todo por lo que había trabajado durante 15 años se había evaporado, pero lo peor aún estaba por venir. El domingo siguiente, durante el servicio principal, al que asisten miles de personas, el obispo Mejía hizo un anuncio público desde el púlpito. Con voz quebrada y lágrimas que parecían sinceras, contó a la congregación que habían descubierto que yo había estado robando dinero de la iglesia, que había tenido relaciones inmorales, y que todo ese tiempo había sido un lobo disfrazado de oveja infiltrado en el rebaño. Pidió oraciones por mi alma perdida y advirtió a todos que no mantuvieran contacto conmigo porque podría contaminarlos espiritualmente. La reacción fue devastadora. En cuestión de horas, mi teléfono explotó con mensajes de personas que habían sido mis amigos, hermanos en la fe, miembros de mi congregación, todos diciéndome lo decepcionados que estaban, lo traicionados que se sentían, cuánto daño les había causado. Algunos eran mensajes de insultos directos, otros eran lamentos dolidos, pero el resultado era el mismo. Yo había pasado de ser un pastor respetado a ser un paria, un traidor, alguien de quien todos debían alejarse. Bloqueé la mayoría de los contactos, pero el daño ya estaba hecho. Lo más doloroso fue lo que pasó con Laura. Durante los primeros días después de mi expulsión, ella intentó apoyarme, pero la presión de la iglesia sobre ella fue implacable. Las líderes de mujeres la visitaban constantemente, llenándole la cabeza con dudas sobre mí, haciéndole creer que tal vez las acusaciones tenían algo de verdad, que quizás yo había ocultado cosas incluso a ella. Su familia, que también era parte de la congregación, la presionaba para que se alejara de mí, diciéndole que tenía que pensar en sus hijos, que no podía permitir que crecieran bajo la influencia de un padre corrupto. El obispo Mejía, personalmente, la llamaba cada semana para aconsejarla, ofreciéndole apoyo económico de la iglesia si tomaba la decisión correcta. Laura resistió durante 3 meses, pero finalmente se quebró. Una noche, después de otra de esas visitas pastorales, me dijo con los ojos llenos de lágrimas que necesitaba tiempo, que no sabía en qué creer, que tenía miedo por nuestros hijos. Una semana después, tomó a Mateo, Samuel y Sofía y se mudó a casa de sus padres. 2 meses más tarde, me entregó los papeles de divorcio. La iglesia le ofreció un apartamento amueblado, un trabajo en la administración ministerial y educación gratuita para los niños en el colegio que la congregación acababa de inaugurar. A cambio, solo tenía que firmar un documento donde declaraba que yo había sido abusivo, infiel y deshonesto. Ella firmó. Perdí todo en cuestión de meses, sin trabajo, sin familia, sin reputación, sin comunidad. El apartamento donde vivíamos era propiedad de la iglesia, así que tuve que dejarlo. Los ahorros que teníamos eran mínimos porque yo siempre había vivido con un salario pastoral modesto, confiando en que la iglesia cuidaría de nosotros. Me mudé a un cuarto alquilado en un barrio peligroso del sur de Bogotá, un espacio de 3 metros por 3 metros, con un baño compartido y sin cocina. Dormía en un colchón en el piso y comía una vez al día, generalmente pan y café, porque era lo único que podía pagar. Busqué trabajo desesperadamente, pero mi nombre estaba manchado. El obispo Mejía se había asegurado de que la historia de mi supuesta caída moral circulara por todas las redes evangélicas de Bogotá y más allá. Cada vez que intentaba conseguir empleo, tarde o temprano alguien googleaba mi nombre o preguntaba referencias, y las puertas se cerraban. Algunos empleadores me rechazaban con lástima, otros con desprecio.
Terminé trabajando como repartidor de comida en bicicleta, pedaleando bajo el sol y la lluvia 12 horas al día para ganar apenas lo suficiente para pagar el alquiler y comer. Las noches eran lo peor. Solo en ese cuarto diminuto, escuchando los ruidos de la calle, los gritos de vecinos peleando, el llanto de niños, me preguntaba una y otra vez si había valido la pena. Había perdido a mi esposa, a mis hijos, mi vocación, mi identidad. Los niños no querían verme. Laura les había dicho que yo era peligroso, que les había hecho daño, y ellos, tan pequeños, no tenían manera de saber qué era verdad y qué era mentira. Intenté varias veces contactar a Mateo, el mayor, que tenía 12 años, pero él me bloqueó en todas las redes sociales. Hubo momentos oscuros en los que consideré simplemente desaparecer. La depresión me consumía. Pasaba días enteros sin salir del cuarto, sin bañarme, sin comer, mirando al techo y repasando cada decisión que me había llevado hasta ahí. Me preguntaba si Dios existía, y si existía, ¿por qué permitía que personas malvadas prosperaran mientras yo, que había intentado hacer lo correcto, estaba destruido? La fe que había sido el centro de mi vida durante 30 años se estaba desmoronando como un castillo de arena bajo la marea. Pero había algo que me mantenía con vida. Una chispa diminuta pero persistente, la evidencia. Todavía tenía todas las pruebas que había recopilado sobre la corrupción de la Iglesia guardadas en discos duros externos escondidos en diferentes lugares. Y aunque estaba roto, aunque había perdido todo, sabía que algún día encontraría la manera de usarlas. No por venganza, aunque no voy a mentir y decir que no sentía rabia, sino por todas esas personas que seguían siendo engañadas, que seguían entregando su último peso, creyendo que estaban sembrando para Dios, cuando en realidad estaban financiando el lujo de unos pocos. Un año después de mi expulsión, en el peor momento de mi vida, recibí un mensaje inesperado. Era de Carlos, un exmiembro de la Iglesia que había sido expulsado años atrás bajo acusaciones similares a las mías. Andrés, sé lo que estás pasando porque yo lo viví. Si estás dispuesto a luchar, no estás solo. Hay más como nosotros. Ese mensaje fue como un rayo de luz en la oscuridad absoluta. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. El mensaje de Carlos cambió todo. Nos reunimos una semana después en una cafetería pequeña del centro de Bogotá, lejos de las zonas donde las personas de la iglesia solían frecuentar. Carlos era un hombre de unos 40 años, de aspecto cansado, pero con ojos que mostraban una determinación que reconocí inmediatamente porque yo también la había sentido. Me contó su historia. Había sido líder de jóvenes en la iglesia hacía 5 años, hasta que descubrió que algunos pastores estaban manipulando sexualmente a chicas menores de edad bajo el pretexto de consejería espiritual. Cuando lo denunció, fue destruido igual que yo, acusado de las mismas cosas: robo, inmoralidad, rebelión. Pero no me quedé callado, me dijo mientras tomaba su café. Busqué a otros que habían pasado por lo mismo y descubrí que somos muchos. La iglesia tiene un patrón. Cada vez que alguien descubre algo, lo destruyen de la misma manera. Y funciona porque las víctimas quedan tan rotas que nunca se atreven a hablar. Me explicó que durante los últimos años había estado documentando casos, recopilando testimonios, conectando con periodistas de investigación y abogados especializados en delitos financieros. Hemos estado esperando el momento correcto para actuar, y con la evidencia que tú tienes, creo que ese momento llegó. Por primera vez en meses sentí que mi sufrimiento podía tener un propósito. Carlos me presentó a un grupo de personas que se reunían mensualmente, todos exmiembros de la iglesia que habían sido víctimas del sistema. Había una señora de 60 años que había perdido su casa después de sembrarla en una campaña especial de la iglesia. Un joven que se había endeudado con bancos y prestamistas ilegales para cumplir con los pactos financieros que le prometían prosperidad.
Una pareja que había perdido a su hijo porque no tenían dinero para su tratamiento médico después de haberlo dado todo en diezmos. Cada historia era desgarradora y juntas pintaban un cuadro claro. La iglesia era una máquina de extraer dinero disfrazada de institución religiosa. Empezamos a trabajar metódicamente. Yo les mostré toda la evidencia que había recopilado: documentos financieros, registros de propiedades, testimonios grabados, correos electrónicos comprometedores. Carlos tenía contactos con un periodista de investigación de uno de los medios más importantes de Colombia, alguien que llevaba años queriendo hacer un reportaje sobre corrupción en megaiglesias, pero nunca había tenido suficiente evidencia. También nos conectó con una abogada especializada en delitos económicos que ofreció ayudarnos pro bono porque ella misma había sido víctima de estafas religiosas en su juventud. El proceso fue lento y doloroso. Durante meses nos reuníamos cada semana para organizar la información, verificar datos, construir una cronología sólida de la corrupción. Al mismo tiempo, yo seguía trabajando como repartidor para sobrevivir, pedaleando por las calles de Bogotá con el cuerpo exhausto, pero la mente enfocada en el objetivo. Algunos días eran tan difíciles que quería rendirme, volver a hundirme en la depresión, pero el grupo se convirtió en mi nueva familia, en el sistema de apoyo que necesitaba para mantenerme en pie. Paralelamente, empecé un proceso personal de reconstrucción interna. La abogada nos recomendó a todos que asistiéramos a terapia psicológica para procesar el trauma de lo que habíamos vivido. Yo resistí la idea al principio porque en mi educación religiosa siempre nos habían enseñado que la terapia era para débiles, que con oración todo se solucionaba. Pero finalmente acepté ir, y fue una de las mejores decisiones de mi vida. Mi terapeuta, una mujer llamada Claudia, me ayudó a entender que lo que yo había experimentado no era simplemente un conflicto laboral o religioso, sino abuso espiritual sistemático. Me explicó que las iglesias que operan como la mía usaban tácticas clásicas de manipulación psicológica, control de información, exigencia de obediencia absoluta, castigo a quienes cuestionaban, creación de dependencia emocional y económica. No es tu culpa haber estado ahí, me decía cuando yo me castigaba por haber sido parte del sistema. Tú también fuiste víctima, y el hecho de que hayas tenido el coraje de salir y exponer la verdad te convierte en sobreviviente, no en cómplice. Poco a poco, empecé a reconstruir mi identidad más allá del rol de pastor que había definido mi vida durante tanto tiempo. Descubrí que podía tener una espiritualidad personal sin necesitar una institución que la mediara. Empecé a leer sobre filosofía, psicología, otras tradiciones religiosas, cuestionando todo lo que había creído sin reflexionar. No abandoné la fe por completo, pero sí abandoné la versión dogmática y controladora que me habían enseñado. Durante ese tiempo, también conocí a otros ex-pastores de diferentes denominaciones evangélicas en toda América Latina que habían pasado por experiencias similares. A través de grupos en Internet y conferencias virtuales, descubrí que lo que yo vivía no era un caso aislado, sino un fenómeno regional. Iglesias en Brasil, México, Argentina, Perú, todas con patrones similares. Líderes carismáticos, promesas de prosperidad, extracción masiva de dinero, silenciamiento violento de disidentes. Juntos empezamos a formar redes de apoyo para ayudar a personas que estaban cuestionando sus iglesias, pero tenían miedo de actuar. 2 años después de mi expulsión, finalmente tuvimos suficiente evidencia para actuar. El periodista había verificado cada dato, la abogada había estructurado una denuncia legal sólida y teníamos testimonios de más de 50 personas dispuestas a hablar públicamente. Sabíamos que presentar la denuncia sería declarar una guerra abierta contra una institución poderosa, con recursos, influencias y sin escrúpulos, pero también sabíamos que no podíamos seguir esperando. Un día,
Mientras hacía mi última entrega como repartidor antes de una reunión importante con el equipo legal, recibí una llamada inesperada. Era Mateo, mi hijo mayor, ahora de 14 años. Habían pasado 2 años sin hablar con él, 2 años en los que intenté contactarlo docenas de veces sin respuesta. «Papá», dijo con voz temblorosa, «necesito hablar contigo. He estado investigando por mi cuenta, y creo que mamá y la iglesia me mintieron sobre ti». Esas palabras me quebraron. Lágrimas que había contenido durante meses finalmente brotaron mientras me detenía en medio de la calle con la bicicleta apoyada contra mi pierna. Nos reunimos esa misma tarde en un parque. Mateo había crecido. Ya no era el niño que recordaba, sino un adolescente con preguntas difíciles y una inteligencia que no se conformaba con respuestas simples. Me dijo que había empezado a notar inconsistencias en la iglesia, que había visto cómo líderes vivían en el lujo, mientras miembros humildes apenas sobrevivían, que había escuchado conversaciones que no cuadraban con el discurso público. «Y entonces busqué tu nombre en Internet», continuó, «y encontré cosas que me hicieron dudar de todo lo que me habían contado. Le conté mi verdad, sin filtros, mostrándole evidencia, explicándole por qué había hecho lo que hice. Al final, me abrazó y me dijo algo que nunca olvidaré. «Estoy orgulloso de ti, papá. Hiciste lo correcto aunque te costara todo». En ese momento supe que sin importar lo que pasara después, todo había valido la pena. La denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación se presentó un martes de abril del 2021. Después de 3 años de investigación meticulosa, teníamos un expediente de más de 1000 páginas que documentaba fraude, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y abuso espiritual sistemático. La abogada había estructurado el caso de manera impecable, conectando cada transferencia sospechosa con testimonios de víctimas, cada propiedad adquirida ilícitamente con documentos bancarios, cada promesa incumplida con grabaciones de sermones. No era solo mi palabra contra la del obispo Mejía, era evidencia irrefutable contra un sistema completo. El mismo día que presentamos la denuncia, el periodista publicó el reportaje en uno de los medios digitales más leídos de Colombia. El artículo era devastador. Mega Iglesia Evangélica de Bogotá operaba como empresa multinivel, estafando a miles de fieles. Incluía entrevistas con víctimas, análisis financiero de las propiedades del obispo Mejía y su círculo cercano, documentos internos filtrados y hasta testimonios de ex empleados administrativos de la iglesia que confirmaban las irregularidades. En menos de 6 horas, el reportaje se había vuelto viral, con cientos de miles de lecturas y miles de comentarios de personas compartiendo sus propias experiencias en esa y otras iglesias similares. La reacción fue explosiva. Por un lado, muchas personas se sintieron validadas. Finalmente alguien estaba diciendo en voz alta lo que ellos habían sospechado en silencio durante años. Recibimos mensajes de apoyo de todo el país, de personas que nos agradecían por tener el coraje de hablar, de familias que habían sido destruidas por iglesias similares y que ahora se sentían motivadas a denunciar también. Pero por otro lado, la iglesia y sus seguidores lanzaron una campaña agresiva de defensa. El obispo Mejía salió en redes sociales y en canales de televisión cristianos denunciando una persecución religiosa. Dijo que todo era una conspiración de ateos y enemigos de la fe que querían destruir la obra de Dios. Llamó a sus miles de seguidores a orar por la iglesia y a rechazar las mentiras que estaban circulando. Muchos le creyeron, especialmente aquellos que llevaban décadas en la congregación, y para quienes aceptar la verdad significaría reconocer que habían sido engañados durante toda su vida. Hubo manifestaciones de miembros de la iglesia frente a la sede de la Fiscalía exigiendo que cerraran el caso, pero el proceso legal siguió adelante. La Fiscalía asignó el caso a una unidad especializada en delitos económicos y comenzaron las investigaciones oficiales.
Allanaron las oficinas de la iglesia, confiscaron computadores y documentos, congelaron cuentas bancarias sospechosas y citaron a declarar al obispo Mejía y a varios de sus colaboradores cercanos. Los abogados de la iglesia, por supuesto, eran de los más caros y experimentados del país, y movieron todas las influencias posibles para dilatar el proceso. Mientras tanto, mi vida empezó a cambiar de maneras que nunca imaginé. Después de la publicación del reportaje, recibí ofertas de trabajo de organizaciones de derechos humanos que luchaban contra abusos religiosos. Una ONG internacional me contrató como asesor para identificar patrones de manipulación financiera en instituciones religiosas de América Latina. Por primera vez en 3 años tenía un salario estable, podía alquilar un apartamento decente, podía comer 3 veces al día sin preocuparme. Más importante aún, empecé a reconectar con mis hijos. Después de la conversación con Mateo, él habló con sus hermanos y con Laura, mostrándoles la evidencia, explicándoles que las acusaciones contra mí habían sido fabricadas. Laura al principio se resistió a creerlo, porque aceptar la verdad significaba reconocer que había sido manipulada durante años y que había contribuido a destruir a su propia familia. Pero gradualmente, especialmente cuando vio toda la evidencia documentada y el proceso legal avanzando, comenzó a entender la magnitud de lo que había pasado. Samuel y Sofía, los menores, fueron más fáciles de reconquistar. Ellos habían extrañado a su papá, pero no habían entendido completamente por qué había desaparecido de sus vidas. Empezamos con visitas supervisadas, luego fines de semana completos, hasta que finalmente pudimos volver a tener una relación normal. Laura y yo no volvimos como pareja, el daño había sido demasiado profundo, pero logramos establecer una relación cordial centrada en el bienestar de nuestros hijos. Ella también se alejó de la iglesia y empezó su propio proceso de sanación. El caso legal se extendió durante 2 años más, con audiencias, apelaciones y toda la maquinaria judicial que estos procesos complejos requieren. Durante ese tiempo, más víctimas se atrevieron a hablar, inspiradas por nuestro ejemplo. La investigación se expandió a otras iglesias de la misma red, revelando un esquema de corrupción aún más amplio del que habíamos imaginado inicialmente. Descubrimos conexiones con iglesias en Brasil, México y Estados Unidos, todas operando con patrones similares de extracción financiera. Finalmente, en agosto del 2023, llegó la sentencia. El obispo Héctor Mejía fue condenado a 12 años de prisión por fraude agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Varios de sus colaboradores cercanos recibieron condenas menores, pero igualmente significativas. La Iglesia fue obligada a devolver millones de pesos a las víctimas identificadas y a liquidar varias de sus propiedades para cubrir las indemnizaciones. Aunque sabíamos que no todas las víctimas serían compensadas completamente y que algunos daños nunca podrían repararse, la sentencia envió un mensaje claro: el abuso religioso tiene consecuencias. Hoy, casi 4 años después de presentar la denuncia, mi vida es completamente diferente. Vivo en una ciudad pequeña de Colombia, trabajando como consultor para organizaciones que luchan contra el abuso religioso y financiero. Mi apartamento es sencillo pero digno. Tengo una rutina tranquila y por primera vez en décadas duermo bien por las noches. Mis hijos me visitan regularmente y hemos construido una relación más honesta y profunda de la que teníamos antes de todo este drama. Mateo ahora tiene 17 años y dice que quiere estudiar periodismo para continuar exponiendo injusticias, inspirado por lo que vivimos. Mi trabajo actual me ha llevado por toda América Latina, documentando casos similares, ayudando a víctimas a organizarse, capacitando a periodistas y abogados para que entiendan los mecanismos del abuso religioso.
He aprendido que lo que yo viví no fue excepcional, sino parte de un patrón sistemático que se repite en cientos de iglesias de la región. El modelo de negocio es siempre el mismo. Líderes carismáticos, promesas de prosperidad, extracción masiva de dinero, silenciamiento violento de disidentes. Y funciona porque explota las necesidades más profundas de las personas. La búsqueda de sentido, la esperanza de una vida mejor, el deseo de pertenencia. También he descubierto que mi historia ha inspirado a otros expastores y líderes religiosos a hablar. Hemos formado una red internacional de personas que han tenido el coraje de exponernos instituciones corruptas a pesar del costo personal. Nos reunimos virtualmente cada mes, compartimos estrategias, nos apoyamos emocionalmente y coordinamos acciones conjuntas. Cada historia que exponemos salva a decenas, tal vez cientos de personas de ser estafadas. Mi relación con la fe también se transformó profundamente. Ya no creo en instituciones religiosas verticales donde unos pocos interpretan la voluntad divina para las masas. Pero tampoco abandoné completamente la espiritualidad. Encontré una forma más personal, más horizontal, más humilde de relacionarme con lo sagrado. Leo textos de diferentes tradiciones, medito, ayudo a otros y trato de vivir con integridad. Si hay un Dios, creo que se manifiesta más en actos de justicia y compasión que en templos lujosos y sermones manipuladores. Sé que mi historia no es única, y sé que mientras escribo estas palabras hay miles de personas en iglesias de toda América Latina viviendo lo que yo viví. La incomodidad de ver cosas que no encajan, el miedo de hacer preguntas, la presión de mantener silencio. A ellos les digo, confía en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo es. No dejes que nadie use tu fe para manipularte o enriquecerse. Las instituciones pueden fallar, los líderes pueden corromperse, pero tu relación con lo que consideras sagrado es tuya y de nadie más. El precio de la verdad fue alto. Perdí mi familia, mi reputación, mi identidad, años de mi vida. Pero lo que gané fue aún más valioso. Mi integridad, mi libertad, la capacidad de mirarme al espejo sin sentir asco, la satisfacción de saber que mi sufrimiento sirvió para proteger a otros. Si tuviera que decidir otra vez, tomaría la misma decisión. Porque al final, lo único que realmente nos pertenece, lo único que nadie puede quitarnos, es nuestra conciencia. Y esa conciencia me dice que hice lo correcto. Y así terminó mi viaje, amigos. De pastor respetado a hombre exiliado, y de hombre destruido a alguien que encontró su verdadero propósito. Sé que muchos de ustedes pueden estar pasando por situaciones similares, cuestionando lo que ven en sus iglesias, o sintiéndose atrapados en sistemas que no reflejan el verdadero mensaje de fe y amor. Mi consejo es simple: nunca dejes que nadie use tu fe para manipularte o enriquecerse a tu costa. Las instituciones pueden fallar, los líderes pueden corromperse, pero tu relación con lo que consideras sagrado es tuya y de nadie más. Quiero saber tu opinión sobre esta historia. ¿Crees que las iglesias deben ser auditadas públicamente? ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces casos de corrupción en instituciones religiosas de tu país? Déjamelo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Si este testimonio te impactó, te ayudó a entender algo que estás viviendo o simplemente crees que más personas deben escucharlo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias que tengo preparadas. Cada suscripción, cada comentario, cada compartida ayuda a que estos testimonios lleguen a más personas que los necesitan. También te invito a que veas el próximo video recomendado donde te contaré la historia de María Elena, una monja que descubrió que su convento era usado para lavado de dinero del narcotráfico. Es otra historia igual de impactante que esta, otro testimonio de coraje que necesitas escuchar.
Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Gracias por tu tiempo, por tu atención, por tu corazón abierto. Y recuerda siempre, la verdad duele, la verdad cuesta, pero la verdad libera. No importa cuánto poder tenga la mentira, no importa cuántos recursos tenga la corrupción, la verdad siempre encuentra su camino. Hasta el próximo testimonio, y que tengas una excelente semana.